Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Alguien me puede confirmar si me escucha claro? Sí, Ok. Buenas tardes. Mientras se conecta a sus compañeros, le pido un permiso, un momento. Un resumen de lo que hemos visto en la materia. Podemos decir que la física era el estudio de todos los fenómenos, siempre y cuando estos fenómenos se tratara o se pudieran ser reversibles, ¿no? Si podría volver a las condiciones iniciales, era un fenómeno físico. Si no se podría volver, si no era reversible, o si cambiaba su estructura molecular interna, decíamos que era un fenómeno químico. Entonces, para el estudio de los fenómenos, yo tenía que hacer experimentación. ¿Y qué sería la experimentación? Nada más que poder generar un fenómeno a voluntad. Cuando yo quisiera, como yo quisiera, cuántas veces yo quisiera. ¿Para qué servía hacer esta experimentación? Para generar teoremas y leyes de este comportamiento. ¿Para qué yo generaba leyes y teoremas de los comportamientos? Para poder cuantificar el fenómeno, ¿no? Poder cuantificarlo, poder compararlo, sacar una medición. La medición iba a depender de la escala y el sistema que yo utilizara. Entonces, yo realizaba un experimento cuando yo quisiera, como yo quisiera, sacaba una ley del comportamiento de ese experimento y yo podía compararlo con algo. Ese algo era una escala, ¿no? ¿En qué magnitud? En la magnitud de longitud, tiempo, distancia. Esa magnitud yo la consideré como una básica. Si el fenómeno me daba una magnitud diferente, esta se podía ser representada por las básicas. A esa magnitud diferente, yo la consideré como una magnitud derivada. Y si la magnitud no necesitaba saber la dirección o el sentido, yo puedo decir que era escalar. Y si yo necesitaba saber la dirección y el sentido, iba a ser una magnitud vectorial. Entonces yo encontraba dentro de
mi sistema de medición, magnitudes iguales, o podían ser escalares, podían ser vectoriales, las cuales podía considerarlo en dos sistemas diferentes, o dos representaciones diferentes, las cuales sería la internacional y el sistema inglés. Dentro del sistema internacional yo encontraba el sistema o subsistema MKS, que me significaba kilogramos, metros y segundos, o el sistema CGS, que era centímetros, gramos y segundos. Luego, ¿qué más? Para una representación de la forma científica, tenía que ser un valor entre 1 y 9. Esto iba a ser seguido por un número de base 10 y un exponente, el cual me representaba para reducir, ¿no? Para representar un número muy grande o muy pequeño. Si el exponente era positivo, yo iba a encontrar un número muy grande y el cual le podía poner prefijos. El prefijo, ¿no? Como ser deca, kilo, mega, tera. Y los prefijos en minúsculo eran para números muy pequeños, como deci, centi, mili, micro, nano, etcétera, ¿no? Entonces, ya vi que la experimentación me botaba un dato, lo cual tenía que tener un sistema, y dentro de este sistema iba a haber los subsistemas en el tema del sistema internacional, iba a haber la representación de números en la representación científica, los números distintos de cero iban a ser números significativos, y un número cualquiera a continuación del ser, que tenía a continuación un cero, este cero se volvía significativo si era una expresión científica, ¿no? Ese es un resumen de los primeros dos temas. Luego tenemos el tema de la termología, que dijimos que estudiaba la temperatura y el calor. La temperatura es la energía que es provocada por el movimiento interno de la molécula de una sustancia. El calor es la energía que yo requiero para aumentar la temperatura de una sustancia. En la termología podemos encontrar dos sistemas, el sistema internacional y el sistema inglés. En el sistema internacional está la temperatura representada por los grados centígrados y los grados Kelvin. Los grados Kelvin se consideran como la escala absoluta, donde el 0 es cuando existe la ausencia de movimiento, y en los grados centígrados el 0 es el punto de congelación del agua. Estas dos escalas se dividían en 100 partes iguales. La escala en el sistema inglés son los grados Fahrenheit y los grados Rankine. Su escala se divide en 180 partes. El 0 relativo es, o sea, el punto de congelación del agua en el sistema relativo era 32 grados Fahrenheit. El 0 absoluto es los 0 grados Rankine. El punto de congelación del agua en el sistema absoluto es 492 grados Rankine. Después, ¿qué más dijimos? La transferencia de calor podría ser por tipo radiación, conducción y convección. La radiación es cuando un cuerpo transmite el calor en el vacío o sin contacto con la otra sustancia. La conducción es cuando tienen que estar en contacto las dos sustancias tienen que estar en estado sólido.
La convección es cuando yo considero un fluido, en este caso el aire, ¿no? O cuando yo tengo la conducción de un sólido a un fluido, la conducción de dos fluidos, o cuando hay un incremento de masa en mi sustancia final. Entonces, esos son los tipos de conducción. Los estados de la materia son el estado líquido, el estado sólido, el estado gaseoso. Para pasar del estado sólido al líquido se llama fusión. Del estado líquido al estado gaseoso es vaporización. Del estado gaseoso al estado líquido es condensación. Y del estado líquido al estado sólido es solidificación, ¿no? Vimos el tema también de vectores, donde un vector tiene un módulo, tiene una dirección y tiene un sentido. El módulo es la longitud o la distancia entre su punto de origen y su punto extremo. La dirección viene a ser la recta sobre la recta de acción, la recta sobre cuál está montado mi vector, o también puede estar representado por el ángulo que se forma, que tiene este vector. El sentido no es nada más que la punta hacia donde se dirige mi vector. Tenemos la suma de vectores que pueden ser de forma gráfica, ¿no? O de forma analítica. Tengo el producto escalar. El producto escalar no es nada más que el producto de un escalar por un vector o el producto de un vector por un vector. El producto de un vector por un vector de forma escalar me tiene que me dar como resultado un número, ¿no? Un escalar. Lo que es la diferencia de vectores no es nada más que la suma inversa, ¿no? O sea, una resta de vectores. Yo puedo decir que si le cambio el signo al vector, es como cambiarle, ¿no? El sentido. Puedo decir que A más B, o mejor dicho, A menos B, lo mismo que decir A más menos B. Lo que hemos visto en las clases anteriores. Eso sería un resumen breve, rápido, corto, de lo que se ha visto en física. Hay mucho más títulos, subtítulos que nos hemos saltado, pero eso es lo que hemos visto. ¿De algún tema tienen alguna observación, algo que les haga falta, algo que no entendieron? Estamos para despejar sus dudas antes de enviar el examen. Comenten, digan. ¿Podría enseñar cómo calcular la dirección de un vector? La dirección de un vector. Bueno, vámonos. Aquí agarro. Voy a agarrar, proyectar el Excel para tener una hoja en blanco y tener más o menos cómo puede graficar. Ustedes dentro de su examen hay un ejercicio que nos pide, o si alguno tiene algún ejercicio en mente, nos los puede dictar para que los resolvamos. De su banco de preguntas, de su cuestionario, de algún lado, para que lo realicemos acá. Nada. Yo me voy a inventar un vector, o mejor dicho, lo voy a sacar de su banco de preguntas. El vector A me dice que es 4i más 4 en J.
y nos pide encontrar tita, la dirección de mi vector, ¿no? Si yo grafico, esto va a ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No. 1, 2, 3, 4. ¿No? Esto es 4 en I. Y este es 4 en otra. Entonces yo proyecto. Y este es mi vector A. Me está pidiendo la dirección. Este vector. Tita. ¿Cómo encuentro este tita? ¿Se acuerdan de la ley de senos? ¿Qué nos dice el seno de tita igual a qué es? A lo, a, Opuesto. el opuesto, el adyacente, es el opuesto, ¿no? Esto es opuesto. Entonces, opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál va a ser mi opuesto? 4. ¿Cuál es mi hipotenusa? El módulo de A. ¿Cómo encuentro el módulo de A? ¿Cómo encuentro la distancia, esta distancia? ¿Cómo encontrar la hipotenusa? Va a ser raíz del opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado. 4 sobre raíz de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. 4 sobre raíz de... Esto sería 4 sobre raíz de 32, ¿no? 16 más 16. Este valor no me gusta. Me voy a coseno. Coseno de tita va a ser adyacente sobre hipotenusa. Lo mismo que decir 4 sobre hipotenusa era raíz de 32. También me sigue sin gustar. Me voy a la siguiente. ¿Cuál sería la siguiente función trigonométrica? Tangente. Tangente de tita es igual a opuesto sobre adyacente, ¿no? Nos hicimos que el opuesto es 4 y el adyacente era 4. Entonces, esto si lo simplificamos queda igual a 1. Tita va a ser inversa tangente de 1. ¿Cuánto es la inversa tangente de 1? ¿Alguien sabe? Inversa tangente de 1 es 45 grados. ¿Se acuerdan que yo les pasé este Excel? ¿No? El mismo donde estamos ahorita rayando. Donde teníamos, si lo vamos a la primera hoja, notación científica, propiedades de los exponentes y las raíces, las magnitudes físicas, las transformaciones más básicas y el tema de trigonometría, ¿no? ¿Estás viendo? Lo vamos a borrar lo que hemos rayado. Perdón. Donde teníamos los ángulos notables. Les dije que se tenía que aprender por el momento lo que serían los ángulos notables. ¿Cuáles eran los ángulos notables? 0, 90,
45, los 30 y los 60, ¿no? Las funciones trigonométricas, el teorema de Pitágoras, y aquí está. Ustedes, estos valores son los que se tendrían que aprender de memoria. Seno de 0, era 0, seno de 90 es 1. Coseno de 0, 1, coseno de 90, 0. Tangente de 0 es 0, tangente de 45 es 1. ¿No? Y sus inversas también. Cotangente de 1 o cotangente de 45 es 1. Cotangente de 90, 0. ¿La cosecante inversa de qué es? ¿Esta cosecante inversa de cuál es? La inversa del seno. Y secante es la inversa del coseno. Entonces, este tema de ángulos notables para su examen sería bueno que se lo aprendieran de memoria para encontrar ese tipo de ángulos, ¿no? Ahora sí le entendieron cómo es para encontrar el ángulo de un vector. Tengo el vector X en Y más Y en J. En el ángulo a θ, ¿qué va a ser? Puedo decir inversa tangente de Y sobre X. Por simplicidad o para ayudarme al cálculo, yo puedo usar seno de, ¿no? Θ sea la inversa de seno, ¿de qué? De Y sobre el módulo de B. O θ sea la inversa coseno de X sobre el módulo de B. Así podrían encontrar su, ¿cómo que se llama? Su vector, el ángulo de su vector. Si yo tengo el vector, supongamos, cuyo módulo sea 3 y 45 grados, por simple, para facilitarnos el cálculo, ¿no? Bueno, a ver, otro ángulo notable sea 60 grados. ¿Cómo lo expreso? En X me pide que encuentre el vector en función de Y y J, ¿no? Que lo exprese en estos vectores, Entonces yo puedo decir, o grafico, esto es en Y y esto es en J. Yo tengo mi vector cuyo módulo de B es igual a 3 y este ángulo es 60 grados. ¿Cómo hacía esto? Esto tiene una representación X y esto es una representación Y, ¿no? Quiero encontrar Y. ¿Cómo voy a hacer? Seno de 60 es igual a ¿qué? A Y sobre el módulo 3. Entonces yo puedo decir, por tengo, voy a analizar esto, que Y es igual a seno de 60 por 3, ¿no? Seno de 60. Seno de 60 es raíz de 3
por 2, ¿no? Sobre 2. Entonces yo voy a decir que Y era igual a raíz de 3 sobre 2 por 3, ¿no? Esto es 1.5 por raíz de 3. Ese es mi valor en Y. Y en X, ¿cómo sería? Coseno de 60 por 3. Coseno de 60 es 2, raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 por 3. 1.5 raíz de 2, ¿no? Así como calculan el ángulo de un vector, así pueden transformar un vector en coordenadas polares, ¿no? Este era mi vector en coordenadas polares. Este es mi vector en coordenadas polares. Y lo va a transformar a coordenadas cartesianas, ¿no? Que sería B igual a 1.5 raíz de 2 en I más 1.5 raíz de 3 en J. ¿Está claro, jóvenes? Sí. ¿Cómo encuentran? ¿Cómo encontramos el ángulo de un vector, de la suma de dos vectores? Yo tengo el vector A y este es mi vector B. Este va a ser mi vector resultante, ¿no? Donde R va a ser igual a más B. Ustedes quieren saber esto. R, ¿cómo sería A más B? Yo puedo agarrar, si tengo los vectores A en X y más Y, J, y B en X y más Y, J, ¿no? Yo le estoy poniendo el nombre X a cualquier número. Entonces, R, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A en X más B en X, todo para ahí, más A en Y, más B en Y, todo para J. ¿No? Así puedo encontrar el vector resultante, y si yo quiero encontrar el tita de R, ¿cuál sería? R en Y sobre R en X, ¿no? Inversa tangente. ¿Qué pasa si yo tengo este ángulo? Ya puedo agarrar, esto va a ser alfa. Tengo R, puedo decir R sobre el seno de alfa tiene que ser igual, si yo tengo este ángulo gamma, va a ser AA sobre, ¿cuál es el opuesto? Seno de alfa, ¿no? Mejor dicho, de gamma. Yo tengo estos valores, AR y este ángulo, puedo encontrar este otro ángulo. ¿Con qué? Con la ley de los senos.
Si yo quiero encontrar este otro ángulo, pongámoslo como tita, que va a ser igual a este vector, el opuesto, ¿no? Sobre el seno de tita. Así puedo encontrar los tres ángulos de mi vector. Si quiero encontrar solo el ángulo que se forma entre mi vector de la normal, ¿no? En este caso este sea R, este es tita R, que puede ser distinto a este otro tita. ¿Está claro cómo se hace? Perdón, ¿cómo era? Está claro cómo sacar los ángulos, ¿no? Con la ley de los senos, con tangente, puedo sacar R, ¿no? El módulo de R, ¿cómo lo puedo sacar? Quiero saber cuánto es esta distancia de esta suma, lo puedo sacar directamente, ¿no? Raíz cuadrada de R en X al cuadrado más R en Y al cuadrado. O por la ley de los cosenos, que R va a ser la raíz cuadrada de A al cuadrado más, pero, sí, A al cuadrado más B al cuadrado, esto es módulo de A, módulo de B, eso es lo que me estaba olvidando, módulo de A, módulo de B al cuadrado, más dos veces el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que se forma entre los dos, ángulo alfa. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia? Entre A y B, este alfa es distinto de 90. No es perpendicular. Entre Rx y Ry, el ángulo tita R es igual a 90 grados. Es perpendicular. Si yo reemplazo aquí 90 grados, coseno de 90 era 0. Entonces todo este término se vuelve 0 y quedaría en el módulo de A y el módulo de B, en X y Y. Así encuentran lo que sería el módulo de un vector, el módulo de la suma de los vectores, el ángulo de un vector y el ángulo de la suma de vectores. Ahora sí, ¿está más claro? Responde a tu duda. Sí, gracias. ¿Cuál sería el ángulo del producto escalar? ¿Sabrías responderme? ¿Cuál es el ángulo o cuál es la dirección del producto escalar? ¿Cuál es? Si yo pongo A, producto escalar B, ¿cuál es tita de R? ¿Alguien me podría decir cuál sería el ángulo de tita de R? De A por B. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea cómo podríamos resolver eso? Miren, tienen ahí un triángulo. Digan, no, yo podía multiplicar esto y lo otro. ¿Nada? El tita R del producto escalar
No, ¿cómo se escribía esto? Así, ¿no? No existe. Porque el producto escalar me da como resultado un escalar. ¿Qué vendría a ser un escalar? Un número cualquiera sin dirección, ¿no? Aquí vamos a borrar un poquito. A por B me daba igual a qué? A A en X por B en X más A en Y por B en Y. No existe la componente Y. Ya no existía una componente J, ¿no? El producto escalar A por B me da un escalar. Un número cualquiera sin dirección, ¿no? Esto lo vamos a tachar. Sin dirección. Si el producto escalar A por B me daba igual a 0, ¿cómo eran los vectores? Perpendiculares. Perpendiculares. Esto es A y esto era B. Y si es igual a 1, Paralelos. eran paralelos, exacto. Este es A y este es B. Ahora, ¿tienen alguna otra duda? ¿Algo más que no les hayan entendido? ¿Han ido resolviendo su banco de preguntas? ¿Han resuelto el Una banco? pregunta. Sí. Disculpe, ¿va a entrar termología en el primer parcial? Sí, entra termología en el primer parcial. Entra. Ya, gracias. El primer parcial lo vimos que era la introducción, va a ser metrología, va a ser termología, va a ser vectores y va a ser óptica, ¿no? Esos son los temas que van a entrar en... Ahora, están viendo lo que es el banco de preguntas, el que les pasé, el PDF, Sí. ¿no? Aquí lo ven que es un PDF de 2000, este es 2013. Y están, que se repiten muchas veces las mismas preguntas, las mismas que ya hemos hecho, ¿no? Si observamos el crecimiento de un bebé, era un fenómeno ¿de qué tipo? Biológico, ¿no? Si ustedes se ponen a realizar, van a ver, van a identificar varias preguntas. Dice, un vector que tiene su origen y extremo se caracteriza por tener módulo, módulo de dirección, sentido de dirección, ninguno. ¿Cuál de estas? ¿Y por qué? Vamos a decir que ninguna. ¿Por qué? Porque un vector, yo tenía un módulo que era la longitud definida de mi vector. El ángulo o la recta de acción
es la dirección, ¿no? Dirección del vector, y esta flecha me marca el sentido. Entonces ninguna, porque tendría que decir módulo, dirección y sentido. A ver, por aquí más arriba vi. Aquí. Un vector que tiene sus puntos de origen y extremo se simboliza al vector como inciso A, E, inciso B, O, E, inciso C, C menos E menos o inciso D, solo O. ¿Cuál de estos y por qué? No sé, porque se resta Di- el punto de la- Exacto, ¿no? Lo que nos dice el compañero, que yo tengo mi punto de origen y tengo mi punto extremo. Mi vector va en esta dirección, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? Esto es x0, y0, x1, y1. ¿Cómo podemos representar el vector? Yo lo voy a representar como su punto, dijimos, el punto extremo menos el origen. El punto final menos el punto inicial. El vector podría ser el P1 menos el P0. El vector, como puede también estar representado, x1 menos x0, esto en dirección de y, más y1 menos y0 en dirección de J. ¿Cómo más puedo representar mi vector? Dijimos con el ángulo. Esto se llama θ, esto es para coordenadas polares. ¿Qué va a ser? El vector B, el módulo de A, perdón, el módulo de B, coma, el ángulo θ. Así también puedo representar mi vector, ¿no? Cualquiera de esta forma. Esto estamos para un vector en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, lo mismo, ¿no? Punto final, punto inicial. Esto lo tendría que aumentar más Z1 menos Z0, esto en K. Y este ángulo sería para un vector tridimensional en coordenadas cilíndricas, sería el vector B, H, θ. Y en coordenadas esféricas, sería el módulo de B, θ, alfa. No, no es alfa, esto es lambda, no. Ya se me olvidó cómo es el nombre de esta letra griega, ¿no? Ustedes necesitan saber hasta acá. Cualquiera de estas formas puede estar representado su vector. Ya vimos cómo pasar de acá a acá y viceversa, ¿no? De acá a acá está sencillo por los puntos finales y puntos iniciales. En este
Banco de preguntas. Creo que hay una pregunta interesante por aquí. Esta pregunta. Dice un joven se encuentra a 3 metros delante de un espejo plano. Y detrás de él, a 2 metros, está una torre de 10 metros de altura. Si se desea ver la imagen completamente de la torre, la altura ideal deberá tener el espejo. ¿Qué altura deberá tener el espejo? ¿Alguien puede hacer este ejercicio así como lo ven? ¿Se acuerdan el tema de óptica? ¿Qué dijimos? ¿Cómo se clasificaban los espejos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se clasifican los espejos? Plano, Planos esférico. y esféricos, exacto. ¿No? Eran planos o esféricos, cóncavos o convexos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tenés un ángulo, cuando tenés un espejo plano? Los ángulos de incidencia de la luz, ¿cómo son? El ángulo de incidencia de la luz y el ángulo de reflejo. El Bien. tita, perdón, el tita I y el tita R eran iguales, ¿no? Ya, hasta ahí vamos bien. ¿Qué más dijimos de los ángulos, de los espejos planos? ¿Quién nos proyectaba un espejo plano? Imagen virtual. Una imagen virtual. ¿Y qué dijimos que era una imagen virtual? ¿Cuándo era una imagen virtual? Cuando es igualito. Cuando era igual. Exacto. Si yo quiero ver un objeto de 10 metros, vaya a ver una imagen de 10 metros, entonces tendría que ser mi espejo de 10 metros, ¿no? ¿Por qué no es necesario hacer todo este cálculo? Porque no me está dando de la altura del observador esta H. No me dice a qué altura está mi observador. En ninguno de los momentos me dice a qué altura está el observador. No puedo sacar este ángulo alfa. No tengo de dónde sacar ese ángulo alfa. Entonces, por eso no es necesario hacer todo esto. Porque yo podría decir que el tipo está a los 2 metros, pero aquí tirado en el piso, digamos, ¿no? Está mirando desde el piso. Si yo estoy mirando desde el piso, este reflejo va a ir así solo en esta dirección. Yo podría estar mirando acá y voy a ver todo el edificio. Entonces, porque es un espejo plano, me representa una imagen virtual, la cual tiene que ser del mismo tamaño, mismas proporciones, entonces mi espejo tendría que ser de 10 metros. Ahí está la respuesta de 10 metros. Por esa razón. Busquemos otra pregunta interesante. Esta, 25 metros, ¿cuántos centímetros? No, esta igual es fácil. Esto ya hemos hecho. ¿Alguna otra duda? ¿Algún ejercicio que tengan en mente que se les esté complicando? ¿Algún ejercicio que hayan visto que está entre los problemas propuestos, que no saben cómo resolver? Dado el vector M,
su vector unitario es, ahí está. Hagamos este acá. Como dice que el vector M es igual a 3i más 4 en J. Nos piden encontrar el vector unitario M. ¿Cómo encuentro el vector unitario M? Dijimos que era el vector M dividido el módulo del vector M. Esto es lo mismo que decir M en X para I sobre el módulo de M más M Y en J sobre el módulo de M. ¿Cuál es el módulo de M? Dijimos que era raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es 9 más 16, 25, este es 5, ¿no? Entonces yo tengo que el módulo unitario M va a ser 3 sobre 5 en I más 4 sobre 5 en J. En estos no estaba la respuesta, entonces sería ninguno, ¿no? Nos salió 3 sobre 5 y 4 sobre 5. Ninguno. ¿Cuál es el módulo del vector unitario? ¿Cuánto equivale el módulo? 1. 1. Me dice el ángulo entre dos vectores A y B. Lo calculamos como. Tengo mi vector A y mi vector B, ¿no? Yo tengo, este es mi vector R. Me piden encontrar θ, ¿no? La diferencia entre estos dos. El ángulo que se forman entre estos dos. ¿Se acuerdan cómo formulamos esto? Yo tengo este ángulo y tengo este R, ¿no es? Puedo decir que va a ser el coseno de θ porque es el opuesto. ¿A qué va a ser el coseno de θ? ¿Se acuerdan qué va a ser el coseno de θ? Va a ser el módulo de R, ¿no? ¿Cuál es el opuesto? ¿Cuál sería la hipotenusa? Si lo quieren ver de esta forma, así, pero le pasé, va a ser R, ¿no? Yo puedo decir que el producto escalar, que va a ser este y este, ¿no? Módulo de A y el módulo de B. Por este ángulo, por eso, por coseno de θ. Esto era R. Entonces, si yo despejo coseno de θ, por eso que no me salía, era
A por B, que vendría a ser R, sobre el módulo de A por el módulo de B. Theta es igual a la inversa coseno de A por B sobre el módulo de A por el módulo de B. Ahora sí. Esta es la respuesta. En este caso, aquí debería decir coseno de theta es igual a esto, ¿no? A este valor. O este valor por coseno inverso, para que esté completo. Cuando yo decía que un escalar por un vector A me daba a un vector, ¿no? Un vector n por ax más n por ay. ¿Qué me pasaba? Yo tenía mi vector A y tenía un escalar n. ¿Esto que hacía? Me hacía que mi vector se multiplicara n por A. Eso es lo que sucede en el producto escalar. Producto escalar de dos vectores, ¿no? En el producto escalar A, A y B. ¿Qué ocurría con esto? Esto se multiplicaba. Esto se iba a hacer así y así, generando este tipo. Este quita y este quita iban a ser iguales, donde esto iba a ser A por B en dirección de X. Y esto iba a ser A por dirección Y por B en dirección de X. Eso es lo que sucede. ¿Qué pasaba si estos dos fueran perpendiculares? Este vector A y este vector B. Este vector B es como si lo jalara, ¿no? Como si lo jalara para que se estirara más. En este caso, ¿hacia dónde estaría jalando A? Hacia arriba. Entonces, por eso es que el producto escalar entre dos vectores perpendiculares me daba 0. ¿Qué más quieren? ¿Qué otro tema quieren que resolvamos? Las 346. ¿La consideran difícil para resolver? ¿Fácil para resolver? Nos dice dos vectores, vector A igual a 2i más 3j más 3k y el vector bn por i más 10 por j menos 4k. Para que estos dos vectores sean perpendiculares, deben ser. Nos dice que este es mi vector A y este es mi vector B. Para que estos sean perpendiculares, me falta encontrar el valor de n. Yo sé que si yo tengo dos vectores perpendiculares, el producto escalar de A por B me va a dar igual a 0. Pero ¿cómo yo realizaba el producto escalar? Diciendo A en X por B en X. Esto para esto no queda en dirección. Más A en Y por B en Y más A en Z por B Z. Esto me daba 0 era igual a AX por X, A por B, 2N.
más, por más 30, más por menos 3 por 4, 12. Esto nos daba 0, era igual a 2n, 30 menos 12, más 18. Yo lo paso el 18 al otro lado, con signo negativo, y el 2 a dividir. N me tendría que dar menos 18 sobre 2. Y este valor es menos 9. ¿Ya entendieron cómo resolver esto? Creo que el tema de vectores es uno de los que más se les complica, pero se resuelve así. En el examen no va a entrar alguna pregunta de eso de dilatación lineal y esas cosas. No, no entra. Por lo general, es más complejo, ¿no? Es más largo por el tema de los números, ¿no? Son números muy pequeños, hay resultados muy grandes, pero tienes que ver. Tenés un sólido, voy a hacerlo, acá es mi sólido. No. Tengo un sólido, un cuerpo sólido. Este va a ser un sólido cuyo volumen 1 va a tener una temperatura 1. ¿No? Yo lo caliento y este sólido que va a pasar se va a distorsionar en esta dirección y en esta dirección. ¿No? Esto va a ser un volumen 2 y una temperatura 2. Así se deforma se dilata mi sólido por el cambio de temperatura. Esto sabiendo que T1 es menor que T2, ¿no? Si T1 es mayor, ¿qué pasa? Se encoge el movimiento hacia el otro lado. Entonces yo puedo decir que esto está en 3 dimensiones, ¿no? La dimensión de alto, ancho y profundo. Entonces va a haber una deformación en esta dimensión en lo ancho. Entonces si yo tengo un ancho, una dimensión 2, voy a tener una temperatura 2. Tiene que ser igual a una temperatura 1 y un L1, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo agarro, si lo despejo esto, este cambio de temperatura va a ser proporcional a un lambda. ¿Qué lambda? Un lambda lineal. Entonces yo puedo decir que el lambda lineal va a ser la temperatura 2, mejor dicho, no la temperatura 2, sino la longitud 2 menos la longitud 1 sobre la longitud 1. ¿Por qué? Por el cambio de temperatura, por un delta T. ¿Qué sería el delta T? Sería longitud 2 menos longitud 1. Longitud 1 por T2 menos T1, ¿no? Ese cambio de temperatura es lo que me hace mi cambio de dimensión
y lo que me produce por el coeficiente de dilatación. ¿Qué hizo? Es como si yo considerara una barra, ¿no? Todo este cuerpo sólido lo consideré solo una barra. Por eso era L. Ahora, si yo considero dos dimensiones, voy a suponer que es una superficie, va a ser L por L. Entonces, esto sería el beta, va a ser beta superficial, va a ser que la superficie 2 menos la superficie 1 por la superficie 1 por el delta T. ¿Qué relación tienen estos dos? Que beta es 2 veces lambda. ¿Por qué? Es la dilatación en este sentido más la dilatación en este otro sentido. Y lo mismo ocurriría en el volumen, ¿no? El coeficiente de dilatación volumétrica pues, a ver, va a ser volumen 2 menos volumen 1 sobre volumen 1 por el delta T. Y si esto era en 2 dimensiones, el alfa va a ser 3 veces el lambda, ¿no? La deformación lineal. Estos son los coeficientes de dilatación. Entonces, estos cálculos son un poquito más extensos, pero esto es lo que ustedes necesitan entender. Esto es para un sólido. ¿Está claro ahí? ¿Está claro Sí, cómo van a encontrar? Si a ustedes le dan, encuentre alfa y te dan, o encuentre el volumen final, digamos, ¿no? El volumen 2 y te dan como dato beta. Este beta es un dato. ¿Cómo lo harían? Agarro, yo sé que B2, si yo despejo de acá, va a ser B1, 1 más lambda por el delta T. Como no tengo lambda, tengo sino beta. Yo puedo decir que beta es que lo igualo, ¿no? Yo sé que beta es igual a 2 veces lambda. Y alfa es igual a 3 veces lambda. Si yo despejo de acá, lambda es beta sobre 2, ¿no? Yo reemplazo acá, puedo decir que es 3 sobre 2 de beta. Entonces yo B1 va a ser B1 por 1 más 3 sobre 2 de beta por el delta T. Entonces ya tengo este dato, tengo el delta T, tengo el volumen 1, entonces puedo encontrar el volumen 2. Eso es lo que sería. Así podrían jugar con estos valores. Todo esto es para un sólido. ¿Qué ocurre en un líquido? Hasta ahí. En un sólido se caracteriza por tener masa propia, volumen propio, pero también forma propia, ¿no? Esto es la forma de un cubo y va a ser siempre un cubo. Entonces se ha de formar como un cubo más grande o un cubo más pequeño. Mientras que un líquido tiene masa propia, tiene volumen propio, pero va a depender del envase para su forma, ¿no? Entonces, si yo tengo este líquido y esta forma la conozco la altura
y conozco la superficie, ¿no? La base de mi recipiente. Y este líquido se calienta, ¿qué va a pasar? Supongamos que al recipiente no le hace efecto nada del calor, solo al líquido. ¿Hacia dónde se va a deformar mi líquido? Hacia arriba. Solo hacia arriba, ¿no? Solo hacia arriba. La superficie se va a mantener, ¿no? La superficie, la base, la forma del recipiente se va a mantener, entonces solo se va a dirigir hacia arriba. Si yo lo tengo contenido dentro de una esfera, y esto o sea, ¿cómo que se llama? Una probeta, dentro de una probeta, el líquido, ¿hacia dónde se va a expandir? Si lo tengo al ras, solo en esta dirección, ¿no? Solo va a agarrar una dirección, la dirección hacia donde se pueda expandir. Si yo tuviera, este sería perdón, este sería el piso, y mi líquido, ¿hacia dónde se va a expandir? O sea, un charco, en este caso tiene para expandirse hacia una dirección y hacia otra dirección, ¿no? En dos direcciones, en una superficie. Pero como esto no lo puedo controlar, yo tengo que verlo en una forma de control. Entonces, los líquidos van a tener un coeficiente de dilatación solo lineal, ¿no? O solo en una dirección. Me falta entender hacia dónde se está cambiando, ¿no? O sea, voy a decir, L2 va a ser igual a L1 más 1 más lambda por el delta T. Solo voy a hacer esta operación. ¿Yo puedo encontrar el volumen del líquido? Sí, ¿no? Me dice cuál es el volumen del líquido, es tanto. Se calienta, bueno, se va a calentar, pero yo necesito solo encontrar una dirección. Ya luego sé que el volumen va a ser L por L por L. Entonces eso es lo que ocurre en los líquidos. ¿Qué ocurre en los gases? Los gases van a depender no solo de la forma del envase, sino también de la presión. Ustedes pueden contener 5 litros de aire en una habitación de 4x4, como pueden contener 5 litros de aire en un recipiente de 10 centímetros por 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de profundo. ¿Qué va a variar? La presión en que está contenido el aire. Entonces, para la dilatación de los gases, hay otras variables que considerar. Y eso sería con el tema de termología. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Algún otro tema que quieran despejar? Jóvenes, el día martes es su examen. Hoy es el día que tienen que preguntar, despejar las dudas. El día de mañana no vamos a pasar clase, porque les voy a subir lo que son los prácticos, los videos, todo para que ustedes tengan todo el material listo para su examen, ¿no? Lo tengan disponible. Lo voy a subir al WhatsApp, el cuestionario, las preguntas propuestas, el banco de preguntas del año pasado, el banco de preguntas del PCA de 2013, que es el que hemos visto. ¿Qué más? El simulacro.
un Excel donde van a estar todos los enlaces para que vean los videos. Eso, ¿no? El día lunes no vamos a pasar clase porque son el examen del turno de la mañana. Nos toca ir a supervisar, a controlar que no copien. El día martes voy a estar supervisando su examen de ustedes. Y quizás nos veamos el día miércoles. Ya el día miércoles va a depender por ahí alguna actividad en la universidad y nos dicen que no pasemos clase. Pero hasta el momento nuestra clase volveríamos el día miércoles. ¿Tienen alguna duda más? ¿Algo que comentar? Una preguntita, ¿cómo es la sublimación? ¿Es de cambio sólido a gaseoso o gaseoso a sólido? La sublimación, ¿no? Esto vendría a ser así. Tenemos, esa es la pregunta 360, por si acaso. No sé quién preguntó una 360, para que después nos la dicte cuál es. Tenemos nuestro estado sólido, nuestro estado líquido, nuestro estado gaseoso. De sólido a líquido, perdón, lo vamos a cambiar de color. El rojo es como que resalta más. Este es fusión, ¿no? De acá a acá, vaporización. De acá a acá, condensación. De acá a acá, solidificación. De acá a acá, sublimación. Y de acá a acá es la sublimación inversa, ¿no? Así es el comportamiento. Ya, gracias. ¿Algo más? Vamos a ver cuál era la pregunta 360. Yo tengo hasta la 359. ¿Me puedes confirmar? La 360 dice dos fuerzas perpendiculares entre sí. Si parten del mismo punto, sabiendo que cada fuerza tiene 6 y 8 newtons respectivamente, ¿cuál será el valor de la fuerza resultante? ¿Esa es tu pregunta? Ok. Lo vamos a ir a la plantillita del Excel. No dice que hay una fuerza, vamos a decir, F1 es igual a 6 newtons, ¿no? Y F2 igual a 8 newtons. No nos dice cuál está vertical, cuál está horizontal, no nos dice nada, ¿no?
Vamos a decir, ¿qué otro dato nos da la pregunta? Nos dice que estos están perpendiculares, ¿no? Para que sean perpendiculares, yo digo, esto es F1 y esto de acá es F2. Dijimos que la fuerza era una magnitud vectorial. Entonces yo lo puedo representar como vectores. Yo puedo trabajar las fuerzas como si fueran vectores. Entonces son dos vectores. ¿Dónde quedó mi lápiz? Ahora sí. Esto es 6 y este es 8 newton. 6 y 8 newton. Nos pide encontrar la resultante, este valor de acá. Ese valor de ahí. Hagámoslo por la ley de cosenos. Este resultante voy a sacar el módulo de R. ¿Qué va a ser? Tengo la raíz cuadrada del módulo de F1 al cuadrado más el módulo de F2 al cuadrado. La ley de cosenos que nos dice más 2 veces el módulo de F1 por el módulo de F2 por el coseno entre los dos ángulos que vamos a hacer, coseno de tita. Coseno de tita. Tita, para que sean perpendiculares, es igual a 90. Coseno de 90 es igual a 0. Entonces, 0 por cualquier número, igual a 0. Todo este componente se va a eliminar, quedando que el módulo de R va a ser igual al módulo de F1 al cuadrado más módulo de F2 al cuadrado. Ahora, ¿cuál es el módulo de F1? 6. El módulo de R es raíz cuadrada de 6 al cuadrado. Módulo de F2 es 8 más 8 al cuadrado. Esto me da que 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64, 36 más 64 es 100, raíz cuadrada de 100 es 10 newton, ¿no? Dentro de cada componente había un newton. Ya esto es newton cuadrado, queda en newton, 100 newtons cuadrados, igual a 10 newton. Esa es tu respuesta. 10 newton. ¿No? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien tiene algún comentario más? ¿Alguien iba a decir algo más? Por eso les decía, sí. Si tienen que el ángulo entre los dos vectores era igual a 90, podemos hacer directamente Pitágoras, ¿no? Si no hay más jóvenes, nos veríamos el día miércoles. Personalmente nos vamos a ver el día martes. Hoy ya está supervisando exámenes. Que no copien. Acuérdense, el examen del ingreso a la U es para ustedes. Ustedes harían trampa. No se queden solo con lo que se le da en clase. Lean, investiguen.
no esperen que todo se les dé. Dentro de la universidad es difícil ingresar, pero también es muy difícil mantenerse. Aprovechen ahora. Y si no es más, nos estamos viendo hasta el día miércoles. Creo que tienen clase de inglés. Entonces, nos vemos, jóvenes. Que tengan buena tarde. Hasta luego, Ángel. Hasta luego. Hasta luego. Espero que haya más participaciones después de su primer parcial.